Hola, buenas noches. Mi nombre es Joyce Méndez. Soy la esposa de José Ramón Carmona, que tal vez algunos de ustedes conocen como Acero Espiritual. Ellos son nuestros hijos, Jaciel y Julieta. Jaciel tiene 14 años, Julieta tiene 9 años de edad. Llegamos al estado de Florida hace poco más de 10 años. Somos venezolanos. Y cuando llegamos a este país, una de nuestras intenciones era dedicarnos o seguir dedicándonos al ministerio tal como lo veníamos haciendo en Venezuela durante muchos años. Pero como muchos de ustedes sabrán, al llegar a un país nuevo, adquirir nuevas responsabilidades como inmigrantes, de alguna manera nos limita a hacer lo que muchas veces queremos hacer. Y nos toca pues dedicarnos a muchos compromisos que nos tocan en el momento. En esa oportunidad pues no se dio el poder llevar la palabra, el poder predicar, cosa que José Ramón venía haciendo durante varios años en Venezuela, como ya les mencioné. De hecho, durante su juventud, José Ramón estudió dos carreras teológicas, hizo dos estudios teológicos en Venezuela y con el paso del tiempo, pues se dio la oportunidad. Y hace poco más de un año, él a través de sus redes sociales, específicamente a través de su cuenta Acero Espiritual, ha comenzado a exponer temas de la palabra, a exponer temas de la Biblia, doctrina de la Biblia, que lamentablemente por muchas personas no ha sido recibido de la manera correcta. Y cuando digo de la manera correcta, me refiero a que vemos diariamente muchos comentarios que realmente como cristiana, pues, o a nosotros como familia, como cristianos, pues nos alarma. Incluso Julieta ha leído algunos de esos comentarios y se asombra. Y lo decimos por el hecho de que la mayoría de esos comentarios son hechos por cristianos, por personas que también profesan la palabra. Y debemos entender algo muy clave, y es que nunca vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Los seres humanos siempre vamos a estar en desacuerdo en diferentes puntos de vista, tanto puntos de vista religiosos como incluso morales, de alimentación, de todo. En diferentes puntos de vista vamos a tener desacuerdos. Ahora, una de las cosas que nos debe caracterizar como seres humanos y sobre todo como cristianos es la empatía. Es decir, aprender a respetar el punto de vista de otra persona, no para tomarlo. Si no estás de acuerdo, pues no lo puedes tomar, pero tampoco para actuar de una manera tan agresiva, tan ofensiva y llegar al punto de escribir incluso comentarios maldicientes, como lo han venido haciendo en los diferentes videos que José Ramón ha publicado. Sabemos que sus videos son bastante, o sus temas son bastante controversiales, pero aún así estoy segura que muchos de ustedes se han encontrado en las redes sociales con temas también bastante controversiales, en temas de, sobre todo de moralidad. Y pues no sé si lo has hecho, de darte a la tarea o tomarte el tiempo de escribir un comentario ofensivo. Tal vez lo has hecho, tal vez no lo has hecho, pero como cristianos no estamos llamados a eso. Como cristianos estamos llamados a llamar a la paz, estamos llamados a respetar el punto de vista de otra persona, aunque no estemos de acuerdo con él. Pero es lamentable lo que vemos o lo que leemos diariamente en estos videos. Y bueno, el día de hoy él ha preparado un seminario titulado Satanás también predica. Y en este seminario él va a exponer su punto de vista sobre todos estos temas que ha venido tratando a través de sus redes sociales, y ustedes van a estar allí, y sabemos que tal vez algunos de los que van a estar allí pues no están de acuerdo, van a tener su punto de vista o tal vez van a tener un comentario que hacer. Lo único que queremos pedirles en esta oportunidad a todos ustedes que van a participar de este seminario es un llamado al respeto, a la empatía y al saber exponer tu desacuerdo con la idea de otra persona, porque es allí donde tú vas a poder entablar o establecer digamos, un acto de poder discutir, llegar a una sana discusión donde hay discrepancias sobre un tema. Entonces, bueno, yo los voy a dejar con él para que él exponga este seminario que ha preparado para ustedes el día de hoy. Espero que para los que pues tienen dudas, preguntas o algo que discrepar, pues lo puedan hacer de la manera correcta. Y bueno, espero que todos puedan disfrutar y también tomar lo bueno de esto que él les va a compartir la noche de hoy. Yo me llamo Julieta, voy a orar por el seminario hoy de mi papá.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos diste, Señor. Te damos gracias por mi familia. Te damos gracias por la familia y las personas que van a ver el seminario. Por favor, dale sabiduría a mi papá para el seminario que va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a tocar una canción que a mi papá le encanta en el piano. Bye. Hola, sí, buenas noches a todos. Bendiciones a todas las personas que nos están viendo en vivo desde diferentes partes del mundo. Como ya ustedes saben, mi nombre es José Ramón Carmona y soy pues el responsable de manejar la cuenta Cero Espiritual. A Cero Espiritual en Instagram, a Cero Espiritual en TikTok, a Cero Espiritual en YouTube. Y bueno, esas son nuestras redes sociales que ya ustedes han visto nuestros videos, los cuales se han dado cuenta que muchos de ellos son videos, eh, como lo dijo mi esposa, controversiales. Pero hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante que nos compete a todo como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Si tú te consideras la iglesia de Dios, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú has confesado a Cristo como tu Salvador, si tú eres cristiano, si tú eres una persona salva, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si tú le perteneces a Cristo, si tu familia le pertenece a Dios, si toda tu descendencia le va a pertenecer a Dios, entonces este seminario es necesario que lo escuches porque esto puede determinar muchas cosas de tu vida espiritual, de tu vida cristiana, incluso de tu comportamiento como ser, como cristiano, como ser humano y como ciudadano. Por eso es muy importante entender a qué iglesia estamos asistiendo, a qué tipo de iglesia estamos asistiendo, cómo podemos nosotros detectar o determinar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. ¿Estás capacitado para oír a una persona y saber mediante revelación, mediante discernimiento o mediante la palabra, saber si esa persona es una persona enviada por Dios o es una persona enviada por el diablo, por Satanás, para confundirte? La Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. No pretendamos que toda persona que predica la palabra de Dios es un hijo de Dios. Tienen que haber parámetros, tienen que haber señales que te determine a ti si estás en presencia de un falso maestro, de una falsa iglesia, de un falso ministerio.
Esos falsos ministerios, esas falsas iglesias hoy están arrastrando a muchas personas y por esa razón es la viralidad de nuestros videos en las redes sociales, porque muchas personas han despertado, mucha iglesia ha despertado, porque el verdadero pueblo de Dios tiene que despertar en verdad, tiene que escuchar la voz de Dios. La Biblia dice, mis ovejas, Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y entienden que soy yo y me siguen. Si tú no eres un hijo de Dios, si tú no eres una oveja, si tú no le perteneces a Cristo, tú no vas a poder escuchar nunca, pero nunca la voz de Dios. Y cuando yo digo escuchar la voz de Dios, no me estoy refiriendo a que Dios de una forma sobrenatural, entre comillas, te va a hablar y vas a escuchar y vas a levantarte un día diciendo, yo escuché la voz de Dios. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de algo más profundo que eso. Entender por medio de las escrituras cuando estás en presencia de una falsa doctrina o si en verdad tú estás creciendo espiritualmente. De eso se trata este seminario el día de hoy, que no sé si lo vamos a poder culminar el día de hoy. Si no lo podemos culminar el día de hoy, pues ponemos otra fecha para terminarlo, porque en verdad hay muchos temas que debemos de hablar. Pero antes de empezar esos temas y antes de meternos adentro a la palabra de Dios, yo quiero que si no me estás siguiendo en Instagram o en las redes o en YouTube o en las redes en cualquier red social, esta página web está online todo el tiempo, es aceroespiritual.com. O sea que tú te puedes entrar ahorita en Instagram, empezarnos a seguir como Acero Espiritual, en TikTok como Acero Espiritual y en YouTube te puedes suscribir a nuestro canal como Acero Espiritual. Puedes, para que estés conectado a todas nuestras redes sociales. Eso es como primera parte. Y no cierres esta página va a estar abierta. Si por algún motivo se te cierra, pues entras otra vez en Google, colocas aceroespiritual.com y ahí vamos a estar en vivo nuevamente. Esto es una transmisión en vivo. Hoy, ahorita son las 8:16 p.m. hora del este, aquí en el estado de la Florida, Estados Unidos de América. Hace 10 años vivimos aquí en Estados Unidos de América y por primera vez en 10 años hemos tomado la iniciativa de predicar la palabra. Hemos pasado muchísimas cosas. Esto ha sido un camino muy, pero muy difícil, que si me preguntaras que si yo lo repitiera, la respuesta es no lo repitiera. No me vendría no saldría de mi país, nunca. Hemos pasado muchas situaciones difíciles, solamente Dios sabe y solamente Dios nos ha librado de cada una de ellas. Pero hoy en día estamos aquí compartiendo contigo la palabra de Dios. Antes de empezar este seminario, voy a apagar el celular, por supuesto. Voy a apagarlo y ahorita yo voy a entrar para leer las preguntas. A medida que esto vaya avanzando, ustedes pueden leer las preguntas. Ustedes pueden escribir sus preguntas. Debajo de este cuadro que ustedes están viendo, abajo hay un botón que dice chat. Usted escribe su nombre y se une al chat. Es la única forma que tenemos para que tú participes de este chat. Si tú quieres participar de este chat, esa es la única forma que tienes para poder participar, uniéndote al chat, escribiendo tu nombre. Si te da miedo, si te da pena escribir tu nombre, pues invéntate un seudónimo y allí está. Antes vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta noche, este día tan especial. La Biblia dice que este es el día correcto que tú has hecho. Este es el día de salvación. Gracias te damos porque nos has permitido estar en tu presencia, nos has permitido estar un día más en este mundo para cumplir tu propósito. Oh Dios, yo oro ahora en el nombre de Jesús por las personas que me están viendo en esta transmisión en vivo a través de este streaming que estamos haciendo aquí en la Florida, gente que está en México, en Guatemala, en República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte, en Chile, en Argentina. Tenemos gente también que está en el Ecuador, que hay gente que está en Perú, gente que ahorita están en Colombia conectado. Yo envío una palabra de aliento en el nombre de Jesús, una palabra de esperanza a los corazones de esas personas. Oh Dios, te pido en el nombre de Jesús que no sea yo quien esté hablando a partir de ahora, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí, que me use mis cuerdas vocales a través del Espíritu Santo para comunicarle a este pueblo sediento de tu palabra
lo que tiene que entender y lo que tiene que saber para no caer en una falsa doctrina en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Yo oro por las familias, por sus negocios. Yo oro esta noche por tu vida. Oro por tu relación con Dios. Creo en el nombre de Jesús que tu vida puede ser restaurada. Creo que tu relación con Cristo puede ser restaurada. Si tú has sufrido algún debacle o has sufrido algo en cualquier denominación o en cualquier iglesia, yo oro para que tu relación con Cristo sea restaurada la noche de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, colocamos este seminario en tus manos. Amén. Ok, damos inicio entonces al seminario que se llama, por supuesto, ya ustedes lo deben de saber, Satanás también predica. Y sí, Satanás también predica, claro que sí. No toda persona que vive detrás de un púlpito fue enviado por Dios, como lo dije en uno de los últimos videos que hemos estado haciendo en las redes sociales, que precisamente se llama Satanás también predica. No toda persona que tiene una Biblia ha sido enviada por Dios. Satanás se conoce la Biblia. Satanás sabe hacer hermenéutica, exégesis. Lo único que no puede tener es una revelación del Espíritu Santo. Pero Satanás puede engañarte, puede seducirte. Hoy en día hay pastores que estudian técnicas de persuasión en la psicología. He conocido pastores aquí en los Estados Unidos que aparte de tener un estudio teológico, también tienen técnicas de persuasión grupales que pueden saber algunas técnicas y engañarte. Y todas las personas, y esto lo digo con mucha responsabilidad, escúchame bien, tenemos que estar apercibidos. Satanás no es cualquier persona que está jugando a los dados, que está jugando carrito. No, Satanás tiene una estrategia. La estrategia es engañarte. Por eso Jesús dijo que en los últimos tiempos, aun si fuera posible, muchos de los escogidos serán engañados. Hoy en día, con el avance de la tecnología, con el avance de la inteligencia artificial, cualquier persona puede ser engañada y Satanás puede usar cualquier artimaña para engañarte. Por esa razón existen técnicas de persuasión. Yo puedo hoy en día hacer un diplomado, un estudio psicológico y en ese estudio hacer una especialización dentro de la psicología sobre técnicas de persuasión. Y en ese estudio yo puedo estudiar cómo es la característica de cada persona a nivel personal. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo estudiar, y eso está escrito en libros de psicología de Sigmund Freud y de toda la parte psicológica del psicoanálisis que hizo, por supuesto, el señor Sigmund Freud. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que hay técnicas, todas las personas tenemos patrones iguales de comportamiento. Simplemente con mirar a una persona a la cara, estas personas que son expertos, que estudian técnicas de persuasión, simplemente con mirarte a ti a la cara, con mirar tus expresiones, con mirar tus gestos, con mirar tu actitud y la forma con la que tú hablas, ya pueden determinar qué estructura de vida tú tienes. Todas las personas en este planeta tienen las mismas estructuras de vida. Están estructuradas psicológicamente con las mismas características. Satanás conoce eso. Incluso podría yo decir que el psicoanálisis es una de las técnicas más agresivas del Satanás, utilizadas por el diablo para engañar a las personas, porque se puede parecer al discernimiento o a la profecía. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo ahorita estar hablando y puedo estar diciendo en este momento hay una persona con cáncer y claro que en el mundo hay una persona con cáncer y esa persona lo acepta, lo agarra y piensa que yo di una palabra profética. No, yo no di una palabra profética, yo empleé una técnica de persuasión general que es muy básica. Cualquier persona en el mundo puede tener cáncer y me puede estar viendo por televisión. Pero Dios me lo reveló, la respuesta es no, Dios no te reveló nada. Eres un mentiroso, eres un falso profeta. Estás utilizando esto como beneficio económico para ti y para tu persona y para ti personalmente. Entonces, por esa razón es importante estudiar a profundidad la palabra de Dios, conocer la Biblia a profundidad. Esto no es un juego.
Nosotros los cristianos estamos acostumbrados a ir a la iglesia, sentarnos y esperar que el pastor nos predique, esperar que venga la revelación de Dios. A ver, ¿cuándo fue la última vez que abriste la Biblia? Sé sincero. Yo te puedo decir cuándo fue la última vez que lo abrí. No me acuerdo, hace tiempo que no la abrí. Porque ahora está todo en el celular. Sin embargo, aprovecho algunas noches y abro la Biblia física, que me gusta más leer la física, pero tú, ¿cuántas veces estudiaste algún libro? ¿Cuántas veces dedicaste esta semana algún tiempo para desarrollar un tema dentro de un capítulo de la Biblia? No, esperaste el domingo, esperaste el sábado, esperaste el martes, el servicio de oración que te daba el pastor. No agarraste. Entonces tú estás esperando, tú estás dejando bajo la responsabilidad de otra persona tu cuidado espiritual. Y eso no puede seguir pasando. Por esa razón, hoy en día el espectáculo en la iglesia es mejor, es mucho más rentable económicamente el espectáculo, la música, las luces en una iglesia que la palabra de Dios. ¿No se han dado cuenta que usted va para una iglesia hoy parece un concierto? Luces, música, y yo te puedo decir que hay personas que también estudian técnicas de visualización, técnicas de audio, el sonido de la batería, el sonido del piano, el sonido de la guitarra, el sonido del saxofón. Todos tienen una hilación que te pueden ir guiando a que tu espíritu sea declinado y tú pensar que estás en presencia de la gloria de Dios. Pero eso fue creado tecnológicamente para persuadir tu alma, mas no tu espíritu. Recuerda que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Somos un espíritu que tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo. Somos un ser tripartito. Entonces, el alma es donde se depositan todas las emociones. Por esa razón, muchas personas que van a brujos, cuando llegan al brujo, dicen, se me pararon los pelos. Ay, sentí algo, porque así trabaja Satanás con tu sentido. ¿Cuántas veces no has ido a la iglesia y has dicho, sentí la presencia de Dios? Tú no sentiste nada. Tú lo que hiciste fue, ellos lo que usaron fue una técnica de persuasión, porque el espíritu no siente. El espíritu es algo que no tiene sentimientos. El espíritu te lo dio Dios. Nosotros, Satanás gobierna lo que es el alma, y en el alma están los sentimientos, las emociones y el intelecto. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta las técnicas de persuasión. ¿Me dan un permiso para tomar agua? Es muy importante eso, porque si no lo tenemos en cuenta, nunca vamos a determinar o a entender cuando estamos en presencia de una falsa doctrina. Entonces, ahora sí, entrando en el tema, Satanás también predica. Ahora bien, vamos a establecer algunas reglas. Ya pueden ir escribiendo sus palabras debajo del chat. Debajo del chat, ahí pueden ir escribiendo sus palabras, sus preguntas, perdón. Hay una parte que está el chat, abajo dice chat, escribe tu nombre y ya empieza a preguntar, porque yo voy a ir, cuando llegue el momento de las preguntas, voy a hacer un stop, ¿verdad? Y voy a responder las preguntas que estén allí. Por favor, toma en cuenta estas reglas del seminario. Esto no es Instagram, esto no es TikTok, esto es algo privado, esto no es público y tú no puedes aquí comentar, no puedes tampoco hablar de la manera que mejor te parezca. Porque si tú no sigues estas reglas, nosotros pues te vamos a expulsar de este seminario en este momento, porque podemos determinar que viniste a sabotear o viniste no con un corazón dispuesto a aprender, sino a debatir. Y vamos a debatir, la respuesta es sí, vamos a debatir, pero como lo dijo Joyce, en un sano comportamiento. Reglas del seminario: formular preguntas de manera desafiante, provocadora y respetuosa, utilizar malas palabras, lenguaje ofensivos, expresiones inapropiadas, escribir o enviar repetidamente la misma pregunta puede ser motivo de expulsión, ofender, insultar o faltar el respeto al moderador, al expositor o a cualquier participante. El incumplimiento de estas reglas podía ocasionar la expulsión del seminario. Dios te creó libre, hermano, Dios te creó libre. Si escuchar estas verdades bíblicas a ti te causa estrés, ansiedad, te causa incomodidad, estás en tu derecho de cerrar esta página y seguir escuchando la doctrina que a ti te parezca es la mejor correcta para tu vida. Nosotros estamos aquí haciendo esto de una manera de corazón. Esto es un streaming, esto no es un en vivo por Instagram. Esto es un streaming que tiene una plataforma completamente profesional y pagada
y nosotros lo estamos haciendo gratis para expandir el evangelio. Nosotros no recibimos ofrenda de nadie. Primero, porque ni siquiera nos han ofrecido dar ofrenda. Segundo, porque creo que no lo aceptaría todavía en este momento. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón. Esta plataforma está online, de corazón, con nuestra inversión privada, la mía, la de mi esposa principalmente y la mía. Entonces, si estando en este seminario te produce ira, descontentamiento, pues puedes cerrarlo. Pero si estás dispuesto a escuchar, a reflexionar y a ver la otra cara de la moneda, entonces quédate porque vas a aprender. Muchas veces nosotros pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión, pero no hay sabio en su propia opinión. Yo pensé por mucho tiempo eso. Y cuando yo descubrí, amados hermanos, queridos hermanos, cuando yo descubrí que Dios me dio 2 oídos y me dio una sola boca, yo descubrí que Dios me creó para escuchar el doble de lo que tengo que hablar. Entonces ahí fue cuando yo pude entender en todos los aspectos de mi vida, personal, espiritual y familiar, que yo debo de escuchar lo que están diciendo los demás, porque puede ser que esté haciendo algo mal o esté en el error y esa persona pues amablemente me puede sacar del error. Entonces, si tú estás dispuesto a escuchar, estás en el momento correcto. Objetivos del seminario. Este seminario tiene como objetivo principal conocer cuál es la verdad, cuál es la verdadera sana doctrina que hoy un cristiano tiene que seguir. ¿Cuál es la verdadera sana doctrina que hoy tienes que seguir? Por cuanto un cristiano está ligado a la doctrina que se predica en su iglesia, entonces el cristiano tiene que saber cuál iglesia debe elegir, cuál denominación debe elegir: pentecostal, bautista, presbiteriana, un solo Jesús, testigo de Jehová, luterana, puede ser también el nazareno, puede ser cualquier tipo de denominaciones dentro del evangelio. Tú tienes que determinar a qué iglesia vas a asistir. Entonces, ese es el objetivo principal de este seminario: detectar y determinar los principios fundamentales de la palabra de Dios para estar en la verdadera sana doctrina. Y como eso está ligado directamente, la sana doctrina está ligado directamente a la iglesia donde tú asistes. Si tú estás en este momento en la iglesia incorrecta, ya tu estructura doctrinal en este momento está mal. Estás en una falsa doctrina. Estás siendo engañado. ¿Ok? No hay garantía de que estés en una buena doctrina. Pero si tú sigues estos lineamientos que te vamos a dar, y fueron lineamientos que yo aprendí durante más de 20 años, escuchando y yendo a muchos seminarios teológicos, estudiando teología, leyendo libros, siguiendo el consejo de Dios, orando y siguiendo la verdadera sana doctrina, y por supuesto comparando con las cosas que vamos a hacer el día de hoy, vas a encontrar que puedes estar en una sana doctrina si sigue estos pasos que te vamos a dar el día de hoy. Entonces, también el objetivo de este seminario es establecer un orden cronológico de lo que fueron el origen del pensamiento doctrinal, quién dijo y quién dijo lo contrario. Porque ¿cuándo empezó una rama de la teología? Por ejemplo, ¿cuándo empezó la diarrea? Discúlpeme la palabra. ¿Cuándo empezó esa multitud de apóstoles que hay hoy en día? Que todo el mundo se cree un apóstol. Todo el mundo hoy en día es un apóstol y han llegado hasta lo peor de decir que el apostolado también es para la mujer. Algo que cuando yo escucho, hermano, queridos hermanos, con el corazón en la mano y con Dios de por medio, cuando yo escucho que hay una mujer que se dice ser apóstol, es como si estuviese yo escuchando que hay una mujer que es un capo, una mujer que es una dura, una grande, una de esas mujeres como La Reina del Sur, la serie esta que fue muy popular, La Reina del Sur, que mostraba lo que es la mafia a través de una mujer. Yo escucho eso. Entonces es muy importante entender de que si ya empezaste, que tu iglesia donde tú estás hay una mujer que se dice ser apóstol, entonces ya estás en una falsa doctrina. Y aquí lo vas a descubrir. Por favor, te pido que escuches esta enseñanza con el corazón en la mano,
escuchas la otra parte de la moneda. Tú tienes que ver las dos caras. Yo crecí yo crecí en el pentecostalismo. Yo crecí déjenme cerrar por aquí rapidito WhatsApp, que me están llamando por WhatsApp. Yo crecí, esto estamos en vivo, son las 8:34 p.m. hora del este de los Estados Unidos, hora de la Florida. Yo crecí en la iglesia pentecostal y mi teología es pentecostal, fue pentecostal por mucho tiempo. Yo crecí en las iglesias, las asambleas de Dios, pasé por toda la escuela de la doctrina de la teología pentecostal, ¿ok? A medida que fui creciendo y desarrollándome, estudié otras escuelas también de teología y pude comparar. Tuve amigos muy cercanos, bautistas, que me hicieron ver el error tan grande doctrinal en el que está sumergida hoy en día la iglesia. ¿Ok? Por esa razón es muy importante entender todas estas cosas y discernir. Conocer, otro objetivo de este seminario es conocer cómo se formó el liderazgo de la iglesia primitiva. ¿Quiénes fueron los fundadores del movimiento cristiano? Eso es muy importante. Si tú no sabes quiénes fueron los fundadores de cada movimiento cristiano, por ejemplo, hoy tú dices que el apostolado existe. Muchos de ustedes que están en esta transmisión piensan de que el apostolado como domata, como ministerio del domata, todavía está activo en la iglesia. Pero la verdad es que el domata como apóstol, la palabra apóstol significa mensajero. Lo que pasa es que hoy en día un apóstol es una persona que está súper millonaria, tiene muchos guardaespaldas, tiene mucho dinero y es un intocable. Ese es el problema de lo que se ha definido hoy en día apóstol. Para mí un apóstol es el apóstol Pedro, que fue crucificado de cabeza, o Pablo, que le quitaron la cabeza. Para mí ese es el verdadero apostolado. Pero ¿existe hoy el apostolado? La respuesta es no, no existe hoy el apostolado. Pero tú tienes que saber, hermano, escúchenme con el corazón en la mano los que creen que todavía existe el apostolado. Tú tienes que entender cuándo se originó o cuándo fue la primera persona dentro de la historia cristiana. Estoy hablando después que murió el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, que fue el último de los apóstoles. Después que murió Juan, Agustín, Policarpo, Tertuliano, Juan Calvino, Arminio, Lutero y todos los padres de la iglesia, cuando uno de ellos se autodenominó apóstol. La respuesta es: no vas a encontrar en la historia que nadie, ni en el Nuevo Testamento, porque lo vamos a estudiar a profundidad con el griego y vamos a entender que ni en el Nuevo Testamento existe el apostolado, sino los que estuvieron con Jesús. Incluso Pablo es considerado como un abortivo, él mismo lo dice, escribiendo muchas de sus cartas. Yo soy considerado como un abortivo. Entonces, el que hoy se coloque un título de apóstol está doctrinalmente fuera del enfoque bíblico. Muchos de ellos son engañados. Yo tengo amigos que son apóstoles, ¿verdad? ¿Ok? Son mis amigos, yo los considero todavía mis amigos. Los considero personas muy queridas para mí. ¿Están equivocados? La respuesta es sí. Unos lo hacen con premeditación y alevosía, otros porque están equivocados y no quieren escuchar la otra cara de la moneda, pero tú estás aquí para escuchar la otra cara de la moneda. Entonces es muy importante entender la iglesia primitiva. Ese término de iglesia primitiva te pareciera que fuera la iglesia de los cavernícolas. No somos los cavernícolas. La iglesia primitiva es la iglesia del libro de los Hechos. Tenemos que volver a la iglesia del libro de los Hechos. Hermano, ¿hasta cuándo? Vamos a despertar. ¿Hasta cuándo vamos a permitir nosotros en la iglesia, verdad, que se catalogue una persona como espiritual porque tenga mucho dinero, que tenga un carro último modelo o que tenga muchas empresas, y que sea catalogado porque él está bien con Dios porque tiene mucho dinero? Cuando dentro de la Biblia, dentro del Evangelio, las personas que tenían dinero vendían lo que tenían y lo repartían a los demás. O sea, la Biblia dice en el libro de Hechos que tenían todas las cosas en común y repartían y vendían. Era un honor, créanme. Para los primeros cristianos era un honor vender su casa y dársela a los más necesitados. Era un honor. Tanto fue así que Ananías y Zafira, porque era un respeto y era un honor,
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira vieron que los demás lo hacían y ellos tenían una propiedad, la vendieron. Era su propiedad, ellos podían quedarse con el dinero o decir, la vendimos en $500,000, pero voy a darte 200,000 porque yo necesito 300,000. Claro, no hubiese pasado nada. El problema fue que engañaron no a Pedro, sino al Espíritu Santo, con premeditación y alevosía. Porque una cosa es que tú mientas, que tú caigas en el pecado y digas una mentira, no importa. Pero otra cosa es cuando la maquina, cuando la premedita para obtener un beneficio, al punto de que Ananías, el Espíritu Santo, pues, ya ustedes saben la historia, está en Hechos capítulo 5 y 6, creo, automáticamente murieron delante de la presencia de Dios. Era un honor para los primeros cristianos vender sus propiedades. Hoy, en este evangelio, del cual nosotros tenemos, hoy en este evangelio, del cual nosotros tenemos, ¿verdad? Es un honor ser millonario cada vez más. Es un honor ser egoísta. Es un honor no estar, no estar dentro de los parámetros de una persona normal. Porque te ves más espiritual cuando tú tienes muchas posesiones. Eso está mal, de verdad que sí. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa ver el pastor Kenneth Copeland teniendo 3 aviones privados. Y todos esos jets privados costaron $20 millones. Con $20 millones, créanme que con ese dinero yo me voy para El Salvador o para Venezuela, ¿verdad? Y le doy casa como aproximadamente quizás unas 1,000 personas le compro casa con esos $20 millones y unas buenas casas. Entonces, del terremoto y el terremoto, ¿cuántas personas supuestamente han muerto? Como más de 6,000 personas, pero no todos eran dueños de casa. Eran familias completas que murieron, murió el padre, murieron 5 de la familia, quedó uno, a ese le podemos dar una casa, porque ya los que están muertos no le podemos dar casa, sino los que quedaron vivos. Entonces, creo que con esos $20 millones podemos hacer más. En República del Congo, podemos hacer más en Afganistán, podemos hacer más en la Franja de Gaza, o incluso hasta en el propio Israel, o en cualquier parte del mundo donde hay mucha necesidad. Pero lo que pasa es que hoy en día muchas personas ven a estos millonarios cristianos, supuestamente, ¿verdad? Y los aplauden. Y eso es culpa de nosotros. Y hasta culpa mía es, yo los aplaudía también y lo confieso. ¿Ok? Entonces seguimos. ¿Cuál es el conocer cómo se formó el liderazgo de la iglesia primitiva? ¿Verdad que sí? Es muy importante conocer cómo se formó el liderazgo de la iglesia primitiva, entender la historia de la iglesia después de la muerte del apóstol Juan, diferenciar entre una secta y una religión, eso es muy importante, ¿verdad? Este es el objetivo. Y el objetivo principal son las verdades bíblicas. Una verdad que tenemos que descubrir el día de hoy es el apostolado y los fundamentos de la iglesia. El apostolado, cómo fue fundamentada, estructurada la iglesia, el pastorado de la mujer. Hoy en día una mujer puede ser pastora. Bueno, hay que analizarlo con la Biblia. Hay versículos de la Biblia que permiten a la mujer ejercer el pastorado. Eso es algo muy debatido y eso es algo primordial porque eso tiene que ver con el diseño original de Dios. El diseño original de Dios se estableció en el libro de Génesis. Si ustedes se dan cuenta, Dios creó primero a Adán para que se enseñoreara de la creación. Por cuanto después que creó a Eva, Eva entró en pecado y fue por Eva que entró todo este desastre que hoy en día tenemos. Y no es posible que hoy en día una persona todavía piense que existe el pastorado de una mujer. Lo vamos a debatir con la Biblia más adelante. Vamos a ver los 2 puntos de vista. Vamos a ver si en el Nuevo Testamento existe por lo menos indicio de que una mujer haya ejercido el pastorado. Porque todo esto yo lo estoy basando en la iglesia primitiva, no en las doctrinas locas que nacieron después. Porque si nos vamos en el año 1900, todas las falsas doctrinas, míreme bien, todas las falsas doctrinas que nacieron dentro de la iglesia cristiana evangélica surgieron aproximadamente en el año 1810 hacia arriba. Primero fue este hombre totalmente satánico, el Joseph Smith, el creador de los mormones. Después fue el de los testigos de Jehová. Después fue Elena G. de White, de los adventistas. Y de ahí en adelante se fue empeorando la situación porque dentro del evangelio
nacieron personas como Catherine Kuhlman, como A. Allen, que eran los televangelistas millonarios de aquella época, ¿verdad? Que supuestamente hacían milagros y los televisaban. Cuando yo te pregunto algo, yo quiero que me respondas esto con la Biblia. ¿Cuántas veces viste tú a Jesús haciendo una campaña mediática de aquel tiempo cuando sanaba a un enfermo? Jesús, cuando sanaba a un enfermo, decía siempre: no le digas a nadie lo que hice por ti. Ven y preséntale la ofrenda al sacerdote. Hoy en día, uno de estos supuestos pastores y apóstoles que supuestamente tienen un ministerio de sanidad divina, eso es otra falsa doctrina en la iglesia, la sanidad divina. Yo creo en la sanidad, yo creo que Dios te puede sanar. Claro que sí creo en eso, pero en su voluntad, no en la voluntad del pastor ni del apóstol, ¿ok? Porque tú no tienes autoridad, tú no puedes sanar a nadie. Tú no puedes sanar, eso es una mentira. Decir que voy a hacer una campaña de milagros, noche de milagro o noches de gloria, solamente decir eso es desafiar a Dios. Tú no puedes saber si Dios está en su perfecta voluntad que quiere sanar a alguien. Cuando Jesucristo sanaba a alguien, lo sanaba, pero nunca hacía un alarde. Era tanta la alegría de la persona que era imposible a veces ocultar la sanación de esa persona. Y Jesucristo, aunque le decía que no lo dijera, salían corriendo y brincando y de la alegría y todo el mundo se daba cuenta. Entonces, incluso los apóstoles tampoco hacían demostraciones de poderes, que Dios te dio poderes sobrenaturales. Eso es una falsa doctrina. Ese es el evangelio de Delia Fiallo. Ese es el próximo video que nosotros vamos a sacar. Todos ustedes saben quién es Delia Fiallo, ¿verdad? Delia Fiallo fue una dramaturgo cubana, creo, que vivió también muchos años en Venezuela, que creó casi todas las novelas que hoy en día ustedes ven, son novelas creadas por Delia Fiallo, una escritora dramaturga, creo que de origen cubano. Entonces, ese es el evangelio que nosotros hoy tenemos, un evangelio dramático. Dios no está para esas cosas, no está para ser sensacional, no está para ser grandioso, para que tú te hagas grandioso por medio de un milagro. No, Dios no está para eso, Dios no está para engrandecer tu nombre. El nombre que aquí que tiene que ser exaltado es el nombre de Jesús, Filipenses capítulo 2. Entonces, el pastorado de la mujer, el evangelio de la prosperidad, los diezmos, los pactos, las primicias, los decretos, los arrebatos. Vamos a hablar acerca de los diezmos. Vamos a hablar si el diezmo está activo bíblicamente actualmente en el año 2026. Si la iglesia, el que no dé diezmo, dígame si tú no estás dando diezmo, hermano, tú estás en pecado. Tú puedes estar en maldición, dicen muchos pastores. Eso está bíblicamente errado. Tú no estás en maldición de nada si no estás dando diezmo. ¿Ok? Pactos, peor aún, porque esto se ha creado un circo. Esto es pan y circo, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a soportar nosotros esta falsa doctrina? Nosotros somos unos sinvergüenzas, de verdad. Nosotros los evangélicos que vamos a la iglesia esta, donde supuestamente hay un apostolado profético dramático, donde quien se exalta no es Dios, sino el poder del apóstol. Y el apóstol pues está rodeado de tanta gente que no se le pueden acercar. Por Dios, Jesucristo cenó con prostitutas, con cualquier persona, se rodeó de personas. ¿Cómo es posible que hoy en día uno de estos pastores digan de que o no se sientan bien rodeándose de personas comunes y corrientes? Porque tiene que ser un círculo de las 5 personas más importantes, por favor. Eso sirve mucho en el movimiento, motivacional. Claro que sí, los libros motivacionales, eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas, pero eso en la Biblia no existe. En la Biblia no existe eso. Jesús se rodeaba con los más pobres, con los más necesitados. Es más, Jesús vino para acá para hablar a los pobres, no a los millonarios. Los millonarios eran los fariseos. ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas, son sepulcros blanqueados. Les hablaban muy mal, muy fuerte. Si Jesucristo tuviera redes sociales, créanme que lo masacraríamos todos nosotros. Lo masacraríamos en las redes sociales. Miren, los dones del Espíritu Santo, las cruzadas de milagros, ¿qué es la sana doctrina? ¿Cómo elegir una iglesia correcta? Virtudes de defectos. Y vamos a cerrar con una oración. Yo creo que definitivamente no va a dar tiempo para tocar todos estos puntos a profundidad. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya han pasado 49, 50 minutos de esta transmisión y apenas estoy por la introducción del tema. Son muchos temas que tenemos que tocar, hermanos, porque esto es un verdadero seminario teológico. Esto es una cosa que tú tienes que guardar en tu corazón. Y voy a dejar este video aquí grabado
durante 7 días, durante 7 días no. Lo voy a dejar grabado quizás hasta el domingo para que lo vuelvas a escuchar, se lo compartas a alguien y se lo compartas a alguien. Va a quedar aquí grabado este video, si mal no calculo. No te salgas todavía, si tenías pensado salirte, no te salgas, porque la parte técnica esta todavía no la estoy dominando muy bien. Creo que va a quedar grabado hasta el domingo y el domingo vamos a hacer la otra parte del seminario. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con todos estos puntos que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Vamos a definir qué es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Desde la perspectiva reformada histórica, la sana doctrina es el conjunto de enseñanzas que proceden fielmente de toda la escritura. Nosotros estamos en una reforma. Nosotros somos parte de la reforma. ¿Quién hizo la reforma? Martín Lutero. Vamos a ver todas esas cosas. Nosotros somos parte de esto. Nosotros tenemos que tener una estructura teológica reformada para poder entender bien lo que es la sana doctrina. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina conserva en el mensaje recibido de Cristo y de los apóstoles. Presentan correctamente quién es Dios, quién es Jesucristo y cómo salva al pecador. Distinguen entre la salvación por gracia, las buenas obras que nacen por esa salvación, producen arrepentimiento, sanidad, amor y obediencia. O sea, las personas salvas por gracia, ¿verdad? Su naturaleza es producir buenas obras por esa salvación que tenemos. Esto es cuando estamos presentes en una sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza fiel de toda la palabra de Dios, centrada en Jesucristo conforme al Evangelio. ¿Conforme a qué evangelio? Conforme al evangelio apostólico y capaz de producir una vida de fe, arrepentimiento, santidad y de buenas obras. O sea, si la doctrina que tú estás recibiendo en tu iglesia no te produce arrepentimiento, si la doctrina que tú estás recibiendo en tu iglesia no te produce fe, si la doctrina que tú estás recibiendo en tu iglesia no te produce hacer buenas obras, entonces tú no estás en una sana doctrina. ¿Qué estás aprendiendo? Motivación. Tú estás allí como que compitiendo para poder llegar a estar en el círculo cercano del pastor o para ver, no sé ni qué cosa quieres ver allí. Pero si tu evangelio, si tu doctrina, si la doctrina en la cual hoy en día tú estás no te lleva a la fe, al arrepentimiento continuo, porque todos pecamos en todo momento, al arrepentimiento continuo, a la santidad y a las buenas obras, entonces tú no estás en una sana doctrina. Lamentablemente no estás en una sana doctrina. Cuando tú te sientas a escuchar a tu pastor, ¿qué te produce esa enseñanza? Te produce, wow, yo lo voy a lograr, voy a salir, voy a conquistar el mundo, yo voy a ser millonario, yo fui creado para vencer, yo arrebato, yo decreto, yo declaro. Si tú piensas que eso es el evangelio, lamentablemente estás en el evangelio incorrecto. Tú tienes que irte para un seminario de Tony Robbins o tú tienes que irte para un seminario motivacional o qué sé yo. Aquí en Estados Unidos, pues el más popular es Tony Robbins, ¿verdad? Que es un seminario motivacional que sale con una energía súper para conquistar y tragarte al mundo. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es el espíritu, no es el alma. Entonces, si la doctrina no te produce arrepentimiento, santidad y buenas obras, tú no estás en una sana doctrina. La Biblia es la única autoridad suprema de toda doctrina. No son los sueños de las personas, no son las profecías de supuestos profetas, no es la interpretación privada de alguien. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cómo nosotros sabemos también que estamos en una sana doctrina, es porque miren, esos hermanitos que van para la iglesia y de repente dicen, hermano, yo soñé, yo tuve un sueño, el Señor me reveló esto, el Señor te reveló. Ya va, un momento. No, el Señor me reveló, hermano, de que tengo que orar todos los días, si no puedo entrar en pecado. Bueno, la Biblia dice que orar sin cesar. No te reveló nada, eso lo dice la Biblia. No, que el Señor me reveló que el cielo no es como está en la Biblia, en el cielo está esto y en el infierno hay ruedas y ruedas que van bajando y cada vez que va bajando te vas a encontrar el diablo en el medio del infierno. No, hermano, tú lo que viste fue la Divina Comedia de Dante, la leíste y pensaste que hacía el infierno. El infierno no está establecido de esa forma en la Biblia.
Dios no te habla mediante eso. Dios te puede hablar a ti mediante sueños, pero no te puede cambiar la doctrina mediante sueños. Una persona no puede levantarse en un púlpito a decir, el Señor me dijo a través de un sueño. Eso es antibíblico. No puede pararse en un púlpito a decir, el Señor me dijo a través de una profecía que tú tienes que hacer esto. Toda profecía tiene que ser inspirada por Dios y respaldada por las Escrituras. Las profecías no son futuro. Las profecías no son acertijos del futuro, no son tampoco como que adivinación, porque para eso tú, en vez de ir para la iglesia, es mejor que asista a un brujo, porque los brujos te van a decir cosas del futuro, te la dicen mal, algunos les acertan, como yo dije al principio, el estudio del psicoanálisis y de la estructura de cada persona, los brujos estudian eso, por eso es que cuando tú vas por un brujo, el brujo te puede decir también si es un buen brujo, ¿no? Si es un brujo estudiado. No si es un brujo de estos que creen que son brujos, pero no son brujos nada, sino es un brujo estudiado, ¿verdad? Que también estudió la persuasión, como los pastores de hoy en día estudiados, que también estudian niveles de persuasión para entender cómo es el comportamiento humano y determinar qué tiene esa persona. Y te pueden decir, mira, tú tienes este problema. Ah, y resulta ser que tú tienes ese problema. Claro que lo tienes, mío, porque te digo por qué lo tienes. Porque eso está establecido en un libro. Y tú no sabías eso el día de hoy. Lo estás descubriendo el día de hoy. Hoy estás descubriendo las maldades que tienen muchas personas, cómo las artimañas de Satanás se usan hoy en día en la iglesia para destruir la iglesia. Ese es el objetivo de Satanás, hermano, destruir la iglesia, dividir la iglesia, acabar con la iglesia. Es el objetivo de Satanás. No puedes permitir que te engañen. Para eso es seminarios como este. Y aparte, si son gratis, que nada más tienes que escuchar y tener un corazón abierto, es más aún. Muchas personas cobran por este seminario, porque evidentemente todo en este mundo también es dinero, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos el corazón, la disposición y también la actitud correcta para poder dar esto y seguirlo dando sin ningún tipo de doble intención, ¿no? Porque muchas personas también te dan este seminario y al final te dicen, bueno, tengo un curso más caro, un seminario de teología que te cuesta ahora $100. Bueno, y no está mal, los que los hacen, no está mal, yo los he pagado. Yo he pagado seminarios teológicos, les recomiendo a un influencer que está por las redes sociales, se llama Juan Camilo Gómez, creo. Juan Camilo, creo que se llama así. Tiene una teología reformada, es un colombiano que vive en Argentina que es espectacular, espectacular. Yo le he pagado 2 seminarios a él y créanme que he crecido espiritualmente. Merece la pena, claro que sí. Eso es otro nivel. Ok, principio reformado, sola escritura. Nuestra fe debe estar fundamentada únicamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento único de nuestra fe. Principio reformado, sola escritura. La tradición reformada afirma que la Biblia es la autoridad final para determinar qué debe de querer y practicar el cristiano. La iglesia, los concilios, los pastores, las confesiones y los teólogos pueden ayudar, pero ninguno está por encima de la palabra de Dios. No, hermano, que Dios me dijo, que yo soñé. No, hermano, tú quizás comiste pizza, comiste frijoles, caraotas, qué sé yo, pero Dios no te dijo nada diferente que no esté en la Biblia. Si tú quieres tener paz, lee la Biblia. Y muchos hermanitos hoy en día son engañados. ¿Por qué no leen la Biblia? Es muy difícil hoy en día leer la Biblia. La gente no lee. Y como no les gusta leer hoy en día, les gusta ver puros videos, puro haciendo scroll en el celular, scroll, y así te va a agarrar el diablo haciendo scroll. ¿Hasta cuándo estás haciendo scroll y no estás cumpliendo tu ministerio? La Biblia dice, Pablo dijo a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tu ministerio no es hacer scroll, tu ministerio es leer la Biblia, orar, predicar. Ese es tu ministerio. Ok, idea central. Una enseñanza no es verdadera porque sea antigua. No, hermano, que mire, desde el año 1900, Catherine Kuhlman sanaba enfermo y después lo hizo A. Allen y después todo este poco de pastores, Cash Luna, Maldonado, toda esta gente pues empezaron con ese temblequeo que es la unción del Espíritu Santo y si no estás en eso, pues tú no estás en nada, el Espíritu Santo no está contigo porque eso es de
Una enseñanza no es verdadera porque sea antigua, porque sea popular o porque sea pronunciada por una persona reconocida. Debe ser demostrable responsablemente por medio de la Escritura. Pablo le dijo a Tito en Tito 2:1, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pablo se lo dijo a Tito. Pablo le dijo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina y a la doctrina que es conforme a la que a la piedad. A ver, lo voy a repetir porque esto es muy importante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, la palabra piedad significa contentamiento. Piedad, mesura, piedad no es riqueza, no son millones de dólares, no es que te va a caer dinero en tu cuenta y Dios te va a prosperar y si Dios no me prospera porque no estoy súper bendecido. Eso es falso, hermano. Eso es una película. Es una novela de Delia Fiallo, de Steven Spielberg. Tú no tienes un evangelio de Steven Spielberg. Tú tienes un evangelio de la palabra de Dios, sola escritura. Mire, y la doctrina que es conforme a la palabra está que envanecido, no sabe nada y delira, está loco acerca de cuestiones y contiendas de palabra de las cuales nacen envidias. Claro que nace envidia. El evangelio de la prosperidad hoy en día lo que causa es envidia, deseos. Vemos una hermanita que tiene un Mercedes-Benz aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte de Latinoamérica que tiene un Mercedes-Benz y lo que nos causa es envidia, deseo de tenerlo y nos hacen ver de que ella está bajo la unción del Espíritu Santo. Falso, porque la Biblia dice que toda doctrina tiene que ser conforme a la piedad. Y si no es así, quiere decir que está envanecido, que no sabe nada, que delira acerca de las cosas y cuestiones de palabras de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, por favor. Yo pregunto una cosa a las personas, no sé cuántas personas están conectadas todavía, no tengo el número, no lo quiero ver porque tengo que abrir otra pantalla. Por favor, con el corazón en la mano, leamos este versículo, la segunda parte nuevamente. De estas personas está envanecido, no sabe nada, deliran, o sea, están locos acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Corrupto. Tú no puedes debatir con Guillermo Maldonado. Tú no puedes. He visto gente que ha enfrentado a Benny Hinn. Hay un influencer que se la pasa enfrentando a Benny Hinn, a Joel Osteen, a Guillermo Maldonado. No puedes. Tú no vas a destruir a Guillermo Maldonado, ni a Joel Osteen, ni tampoco a ninguno de esos, a Cash Luna. A ninguno lo vas a destruir. Nunca lo vas a convencer. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es no caer en esa falsa doctrina y hablar de eso, pero a ellos no los vas a convencer. Ellos están reprobados. Ellos son herejes. No tienen salvación, no tienen esperanza. Están llevando consigo cautivos a muchas personas. Y lo dice la Biblia. Malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Por favor, toman el evangelio como fuente de ganancia. Y sí, yo entiendo que la iglesia tiene que autosustentarse con el dinero, pero yo voy para iglesias aquí en Estados Unidos, donde en vez de un sol amanece un dólar, como lo decía el cantante este panameño, aquí todo es el dinero, ¿verdad? Y en la iglesia donde yo voy actualmente, nadie pide ofrenda. La gente puede ofrendar, puede hacer su cheque, dejar su cheque ahí, el que quiera hacerlo. No hay presión. Claro, porque la iglesia se autosustenta, son inteligentes. El pastor tiene una academia, da clases en un instituto bíblico, una teología, también tiene una academia donde tiene una escuela de bachillerato. Entonces la iglesia se autosustenta. Y créanme que el pastor se ha parado en muchas ocasiones a decir, por favor, no sigan dando dinero.
¿Cuántos pastores ustedes han visto que se han parado y han dicho, por favor, no nos den más dinero, tenemos mucho? Al contrario, Cash Luna dijo, a la iglesia se vienen con dos cosas, con la Biblia y con la chequera. Por favor, ¿tú vas a seguir creyendo eso? ¿Tú vas a seguir creyendo esa falsa doctrina? Eso es tu responsabilidad. Mira lo que dice aquí, te va a arrastrar al infierno. Que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice Pablo? Apártate de los tales. Apártate de los tales. Entonces, declaraciones fuertes de Pablo. Esas fueron las declaraciones fuertes de Pablo y las pongo en rojo. Miren, estoy maravillado. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Claro. En la iglesia actualmente hay muchas personas que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren pervertir. Es que están hechos para eso. Satanás los hizo, los instituyó, les dio todo ese billete, todo ese dinero para que pudieran hacer todas esas cosas. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Aún en los tiempos de Pablo ya existían herejes. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, Dios mío, horrible. Tenemos, en tiempos de Pablo ya existían herejías. Ya existían. Aun cuando el evangelio apenas estaba comenzando. Escúchenme bien. No habían pasado ni siquiera 10 años de que Jesucristo ya había resucitado. No habían pasado ni siquiera 10 años de que Jesucristo había resucitado cuando Pablo escribió el libro de los Gálatas y ya habían personas engañando en la iglesia. Ya habían herejes, ya habían falsas doctrinas, ya habían Guillermos Maldonados, ya habían Cash Luna, ya habían gente engañando dentro de la iglesia. Ya lo habían dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Apenas habían pasado 10 años, 10, 20 años de la muerte de Cristo. El evangelio estaba casi que crudo, estaba vigente, estaba activo, estaba como que en la carne, estaba allí el evangelio. Y ya existían herejes ya. Ya Satanás había metido herejes dentro de la iglesia. Imagínate cuántos años han pasado ahora. Han pasado más de 2026 años después de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos más herejes no han habido hoy en día en la iglesia? ¿Cuántos más herejes nos faltan por venir? ¿Cuántas más herejías no necesitamos escuchar? ¿Cuántas más falsas iglesias, falsos pastores que te llevan al engaño, que te llevan a errar al blanco? ¿Cuántos? Van a venir muchos más, amado hermano, van a venir muchos más. Entonces, desarrollo histórico del pensamiento teológico. A lo largo de la historia ha existido un desarrollo progresivo del pensamiento teológico. Cada generación de creyentes ha procurado comprender. Cada generación, en los tiempos de Pablo ya había un pensamiento teológico, en los tiempos de Agustín, en los tiempos de Policarpo, de Tertuliano, de los primeros padres de la iglesia, ya había un pensamiento teológico. Comprender, explicar y organizar las enseñanzas contenidas en las escrituras, especialmente cuando surgieron nuevas preguntas controversiales e interpretaciones doctrinales. La palabra teología proviene de dos términos. Mucha gente se pregunta, ¿qué es teología? ¿Y para qué me sirve la teología? Mucha gente pues dice que no te sirve para nada. Bueno, en este caso sí te está sirviendo la teología. En este caso sí te sirve la teología. Porque es la única forma de que tú puedas comprender cuando estás en una falsa doctrina. Y qué lástima que tuvimos que llegar a estos términos de tantas herejías para entender que la teología era necesaria. Un pastor tiene que estudiar teología. Tiene que estudiar por lo menos en un diplomado teológico, en un instituto teológico. Por Dios, eso es esencial. Tú no irías para un odontólogo porque vio 4 o 5 videos por YouTube y ya es odontólogo. Yo puedo ver 2 o 3 videos por YouTube, agarrar un drill, un alicate y empezar a sacar muelas. Yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. ¿Tú irías para mi clínica odontológica? Yo dudo que tú irías para mi clínica odontológica si yo digo que soy odontólogo, pero nunca estudié odontología. Tú no irías para mi clínica odontológica. ¿Por qué tú vas para la iglesia cuando el pastor no ha estudiado teología?
cuando el pastor, es difícil, de verdad que sí, yo entiendo. En iglesias de Latinoamérica, en iglesias, incluso aquí en los Estados Unidos, yo entiendo, es muy difícil, muy complicado, porque se escucharía como que, bueno, el Espíritu Santo me reveló. Es que así nacen las herejías. Cuando tú dices que te reveló el Espíritu Santo, Pablo dice en Gálatas, si un ángel baja y te dice otro evangelio que no sea este, es anatema. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo te reveló nada si no estudiaste. Tú eres un falta de respeto. Yo no puedo presentarme a un examen, a un test, un examen de aritmética, de matemática, de ecuaciones diferenciales, de integrales. Yo no puedo presentarme sin haber estudiado y decirle a Dios, Dios, revélame todas esas integrales, revélame integrales por parte, por definición. Por favor, si no estudiaste, ni siquiera sabes hacer una derivada, ¿cómo vas a poder saber integrar? Ni que te le arrodilles a Dios. Dios no es un irresponsable. Dios va a sacar de lo que hay dentro de ti para enseñarlo en el momento correcto. Pero tú tienes que estudiar. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios, jamás, pero jamás vas a lograr lo que tienes que lograr. Entonces, es muy importante estas cosas, hermanos, que la entendamos. La palabra teología se divide de dos partes: teo de Dios y logos de palabra, razonamiento, explicación o estudio. Por eso que significa teología, porque es el estudio de Dios. Por lo tanto, la teología puede definirse como el estudio ordenado y razonable de Dios, de su revelación y de las verdades que hay en la Biblia. La división teológica, hay muchas ramas de la teología. La teología tiene muchas ramas. Esto es muy importante también saberlo, pero yo voy a pasarlo muy rápido. Por ejemplo, quizás ustedes han escuchado la palabra neumatología. La palabra neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Cristología es la rama de la teología sistemática que se encarga de estudiar a Cristo, a la persona de Cristo, de Jesús, del Hijo del Hombre, de la que si Dios, que si Jesús fue 100% Dios, 100% del ADN de Jesús. Esa es la cristología. Hay personas expertas en cristología y en profecías bíblicas acerca de Jesús, porque estudian la rama de la teología que se llama cristología. La otra rama de la teología se llama amartología. La amartología es la doctrina del pecado. La escatología es la doctrina de los últimos tiempos. La escatología, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, las profecías de la Biblia, esa es la palabra, la doctrina de la escatología. Entonces, si tú vas a una iglesia hoy en día y no sabes que la teología significa el razonamiento de Dios o el estudio acerca de Dios, y que dentro de la teología hay divisiones, así como dentro de la medicina hay traumatólogo, hay odontólogo, hay urólogo, y hay diferentes tipos de ologías dentro de la medicina. Dentro de la teología también hay diferentes tipos de ologías, y esto es un estudio que hasta requiere un doctorado. Hay personas que son doctores en teología porque han estudiado y han sacado doctorados, PhD en teología, y sirve muchísimo, muchísimo te sirve. Ya estás en las grandes ligas. Uno de los más grandes que yo escuché en la teología fue John MacArthur. John MacArthur es increíble, todos sus libros, Dios lo tenga en su gloria. Ya murió en julio del año pasado. Un general de Dios, John MacArthur. Entonces, seguimos aquí. Principales figuras en el desarrollo del pensamiento cristiano. Vamos a terminar esta parte que está aquí hasta aquí. Hay muchas cosas más que hablar. Yo creo que ya vayan formulando sus preguntas, terminando de formular sus preguntas. Yo voy a leer a partir de la pregunta primera. Quizás esa persona ya no está conectada, ¿verdad? Pero yo voy a leer esas preguntas y voy a responder con la presencia de Dios, con Dios primeramente en mano. Voy a responder cada una de sus preguntas. Pero voy a terminar con esta diapositiva ya. Hay muchas más. Imagínense, no estamos ni siquiera por la mitad de este seminario. No, ni siquiera por un 25%. Pensé que lo íbamos a hacer en una hora. Es imposible porque el Espíritu Santo te va guiando y te va dando palabras. Yo puedo tener un esquema aquí, pero es para no perderme, evidentemente. Pero yo tengo, yo cuando leo, Dios me da revelación fresca, rema, para poder hablar a ustedes. Y no es un rema loco, ni que Dios me lo dio, no. Es un rema de acuerdo a la escritura que está allí, que ya está escrita, que fue el mismo rema del apóstol Pablo, de Pedro y toda esa gente. Entonces, principales figuras en el desarrollo del pensamiento cristiano.
Las principales figuras, o sea, en la historia, Armago, vayan escribiendo sus preguntas. En la historia, yo ya para terminar quiero decir esto, en la historia del pensamiento cristiano, tenemos que entender que hay figuras del pensamiento teológico. Cuando muere el apóstol Juan, tuvieron que haber pasado muchos años para que nacieran otros pensadores teológicos, y esos escritos del Nuevo Testamento fueron leídos por otras personas. Y Dios en su omnisapiencia determinó quién iba a seguir el rumbo y el destino de todas las cosas. Entonces, Dios eligió en la historia, así como eligió a María para depositar la semilla de Jesús, así mismito eligió en la historia a muchas personas que llevaron el evangelio. Yo voy a decir una línea, que es la línea que más es debatida dentro de la teología reformada. Acuérdense que nosotros estamos estudiando una teología reformada, la teología de la sana doctrina. Dentro de la teología reformada, el primer pensador teológico fue el apóstol Pablo en el siglo I. Pablo es la figura más importante de la expansión del cristianismo. El 70% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Todas las doctrinas de la iglesia, las principales doctrinas de la iglesia fueron dadas al apóstol Pablo. Todas las doctrinas, 70% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, muy importante. La doctrina paulina es muy importante. Pero después que murió Juan, evidentemente, en el siglo IV y V, fíjense que pasaron casi 400 años, de 300 a 400 años pasaron. ¿Qué pasó en ese tiempo? Dios no levantó a nadie, a nadie tan relevante que pueda decidir la historia. Pero después de todo eso nació un hombre que se llamó Agustín de Hipona. Agustín de Hipona predicó la gracia, el pecado y la naturaleza humana. Agustín de Hipona vivió en los años 354 y 430, fue obispo en el norte de África y es considerado uno de los pensadores más influyentes del cristianismo occidental. Estos son los padres de la iglesia. Así que si tú no ves aquí que uno de estos hombres dijo que era apóstol, ¿por qué los apóstoles hoy dicen que son apóstoles? Estos no fueron ningunos apóstoles, ¿ok? Martín Lutero, evidentemente tú conoces a Martín Lutero, que es el que inició la Reforma Protestante. Martín Lutero fue un monje, profesor de Biblia y reformador alemán. En el siglo XV, en el 1517, inició un movimiento de reforma al cuestionar los abusos relacionados con las indulgencias, lo mismo que hoy en día estamos haciendo nosotros. Yo soy un reformador. Yo soy un reformador de lo que está pasando actualmente en el Evangelio. Con los pactos, con los diezmos, con las primicias. Es lo mismo que pasaba anteriormente. La iglesia sigue siendo la misma. En la iglesia anterior, Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la capilla de Wittenberg en Alemania porque la iglesia vendía indulgencia, te vendía, si tú dabas dinero, te vendía acceso al cielo. No que murió fulanito y yo lo saco del cielo. Tú podías comprar el perdón de Dios con dinero. ¿Qué diferencia hay hoy en día? Tú puedes comprar la bendición de Dios. Hermano, si tú no diezmas, tú te vas para el infierno. Si tú no diezmas, la maldición de Dios está sobre tu vida, por vida de Dios. Tú lo que eres un falso profeta. No puedes estar diciendo eso. Pena debería de darte, y más pena a la persona que está allí escuchando esa falsa doctrina. Tienes que pararte, orarle a Dios y buscar una iglesia que predique la sana doctrina. Entonces, eso pasó en la iglesia en los años 1500. Hoy en día pasa otra vez. Inició un movimiento de la reforma cuestionando los abusos de las indulgencias y las prácticas de la iglesia de su tiempo. Después de Martín Lutero, en ese mismo siglo, en el siglo XVI, pero más o menos como 30 años más tarde, fue prominente un hombre que se llamó Juan Calvino, que es quien organizó la teología reformada. Vamos a hablar mucho de Juan Calvino también. Juan Calvino fue un teólogo, pastor y reformador francés que desarrolló parte de su ministerio en Ginebra durante los siglos XVI. Su obra más importante fue La institución de la religión cristiana, publicada inicialmente en 1536 y ampliada durante los años siguientes. Juan Calvino
el apóstol Pablo, Agustín, Martín Lutero y Juan Calvino son considerados los padres, las figuras principales del desarrollo del pensamiento cristiano. Hermanos, tenemos que entender que el pensamiento cristiano se desarrolló con estos líderes. No fue con Guillermo Maldonado. Y perdón que lo repita tanto, pero tengo que sacar del error. No fue con el apóstol fulanito de tal. No. El pensamiento cristiano se desarrolló con Pablo. Yo estoy hablando de Juan, de Pablo, Juan, hacia estos tiempos, ¿no? Pablo, Agustín, Lutero, Calvino. Vamos a hablar de otros más. Vamos a hablar también de Jacobo Arminio y cómo cada uno de ellos tenían opositores. Vamos a ver si es la siguiente diapositiva, ya para terminar, que esta es muy importante. Sí, claro. Pero antes voy a ir leyendo las preguntas. Pueden ir escribiendo las preguntas. Voy a aprender. Bueno, yo creo que no tengo necesidad de prender celular. Vamos a ver si puedo loguearme por aquí para ir leyendo las preguntas. Vamos a ver si me puedo loguear. Ok, voy a colocar mi nombre aquí en el chat. Yo tengo que escribir en el chat. Voy a escribir José Ramón. Voy a leer sus preguntas. Ok. Dice Daniela, buenas noches desde Miami. Daniela, no sé si está conectada. Dios te bendiga, Daniela. Julieta, otra vez. Emmanuel, creo que está aquí en Ocala. Saludos y buenas noches. Julieta, hola. Lenny dice buenas noches. No se escucha nada. Bueno, ya debió haberse escuchado. Daniela, estamos llamados a predicar la verdad y sinceramente tienen que estar listos para recibir ocasiones, oposición y ataque. Claro, Daniela. Y eso no quiere decir que vamos a detenernos a decir la verdad. Les guste a quien les guste, les moleste a quien les moleste, obedezcan a Dios y déjenle las consecuencias a Él. Gracias, Daniela. Dios te bendiga. Emmanuel, bien hecho. Jaciel, hola, pa. Julieta, hola, pa. Bueno, son mis seguidores principales, Julieta y Jaciel. Están escuchando la predicación del día de hoy. Tienen 14. Jaciel y Julieta tienen 9 años. Están escuchando palabra de Dios en este momento. Son niños que están escuchando palabra de Dios. Yo hice mi primer diplomado en teología cuando apenas tenía 15 años. Ok, Daniela participando, Asnardo Palmar desde Venezuela. Asnardo es mi amigo desde hace más de 26 años. Conozco yo a Asnardo. Somos amigos, somos socios en proyectos, hacemos muchas cosas juntos. Dios te bendiga, Asnardo. Julieta, Daniela otra vez, todos los días la leo y estudio cada versículo para entenderlo. Abran su Biblia, léanla en cuenta del Espíritu Santo. Luis, denme los detalles para ver el psicoanálisis del diablo. Yo soy estudiante de psicología. Bueno, Luis, te voy a pasar los informes de todas estas cosas, ¿verdad? Dentro de la psicología, como yo dije anteriormente, hay estudios de persuasión. Los estudios de persuasión están dentro. Los puedes buscar ahorita en internet, en ChatGPT están, claro que sí. Desde Miami, otra vez Daniela, esto es lo que me olió mal desde la primera vez que escuché eso hace más de 20 años y una mujer menos ni pastora ni apóstola. Así es, Daniela, tienes toda la razón. Yo estuve en la iglesia pentecostal de Dios, desde las asambleas de Dios, pero en realidad, ¿cuál es la denominación más cerca al cristianismo de los primeros siglos? Bueno, la denominación más cerca al cristianismo de los primeros siglos, ¿verdad? Que hay actualmente, según mi punto de vista y según lo que yo he analizado, son las iglesias bautistas reformadas. Las iglesias bautistas reformadas, aunque no nos guste, son muy dogmáticas. ¿Por qué que la gente no le gusta escuchar palabra de Dios, hermano? Eso es lo que vamos. Hoy en día la gente se molesta, no quiere escuchar palabra de Dios. En la iglesia reformada bautista, que se llame reformada, porque hay iglesias bautistas que, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay de todo en este mundo. Pero la iglesia reformada bautista, como la de Sugel Michel en República Dominicana, como la de Miguel Núñez, que lo vamos a mencionar más adelante, también en República Dominicana, o las libres como la de Armando Alducin, como iglesias
que son libres, pero que tienen una doctrina reformada, son las iglesias normales que ustedes deberían asistir hoy en día. ¿Ok? Mari Colmenares creo que está desde Georgia, en un pueblo, en una ciudad en Georgia, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Mari, Dios te bendiga. Mari, bueno, nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice conforme a nuestro corazón. Richard Viva, Richard desde Minneapolis, creo, desde Indianápolis. Amén, Richard, gracias. Mari dice, a mí el Señor me trajo de nuevo al camino del Evangelio por medio de un sueño del arrebatamiento que me mostró que iba a suceder y desde ese momento cambió mi vida. Bueno, Mari, evidentemente cuando yo hablé acerca de los sueños, ¿verdad? Yo estoy claro que quizás muchas personas no interpretaron bien y dijeron que yo no creo en sueños, que Dios no te puede. No, Dios me ha hablado a mí también en sueños, pero yo no puedo pararme en la iglesia y cambiar una doctrina. A eso es que yo me referí. Cambiar una doctrina, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en los años 2002, 2001, por allá por el 2001, 2004, más o menos por ahí nacieron unas muchachas que supuestamente habían ido para el infierno y eso fue un testimonio de unas colombianas de Barranquilla, creo que era, que fue un testimonio muy popular que pasaron por todas las radios, que yo fui para el infierno, que cuando fui bajando en el infierno me encontré a Michael Jackson, me encontré un niño, me encontré un pastor, me encontré una prostituta que una culebra le salía por la boca, le salía por todas partes, y esa mujer describió el infierno y cuando, bueno, en aquel tiempo yo lo vi, wow, yo decía, ¿esto es qué es? Claro, yo era un ignorante, no había leído la Divina Comedia de Dante, ella sí la había leído. La Divina Comedia de Dante, escrita en el año 1500 y tanto, no, perdón, en el año 1300. Busquen en internet cómo la obra, la Divina Comedia de Dante, describe el infierno. Y eso es lo que dijo ella. Eso fue una falsedad, un testimonio falso. Falso, falso, falso. Ahora, tú soñaste y volviste a Cristo por mediante un sueño. Yo pienso que Dios te envió ese sueño para despertarte. Tú eres una mujer salva. Tú eres una mujer apercibida y Dios te despertó. Dios me ha despertado a mí también. Yo he cometido muchos errores. Le he pedido perdón a Dios. No he cumplido el ministerio de Dios. Yo fui enviado a este país con un propósito, no lo cumplí. 10 años apenas que estoy agarrando un micrófono de un año para acá predicando por las redes sociales y ahora esta es mi primera vez en vivo con ustedes. Por eso que hago los comentarios así, que ustedes los tengan que escribir. Todavía estoy pidiéndole a Dios pues sabiduría, inteligencia, que Dios me la da todos los días, pero más que todo, cómo coordinar para que todos ustedes hablen. Quizás en la próxima transmisión voy a activarla por Zoom para que todos hablemos. ¿Ok? Mientras tanto va a ser así. El Señor despertó durante un sueño. También está Dora, hola. Ivette, bendiciones. Ivette vive aquí en Ocala, fieles a nuestra familia, amigas de mi esposa, Moisés, y todas esas personas, la hija de ella, Benny, ¿verdad? Son personas muy cercanas a nuestra familia. Sandra, Joycey, mi esposa, dice Sandra Patricia González. Hola, soy Sandra desde Argentina. Quería encontrar una iglesia que se predique la sana doctrina y quisiera estudiar teología. Hola, Sandra, eso es lo mejor que puedes hacer, estudiar teología, buscar una iglesia que se predique la sana doctrina. Es muy importante. ¿Cómo lo encuentras? Bueno, muy fácil. Debe de haber una iglesia reformada, bautista. A medida que avance este seminario, vamos a reunirnos otra vez. Yo les voy a pasar un correo electrónico. Yo tengo los correos electrónicos de todos ustedes. Yo les voy a pasar el correo electrónico mañana o quizás el sábado. Tengo un compromiso a partir de mañana y el sábado tengo un compromiso que es casi que ineludible. Así que no voy a estar conectado. Pero el domingo creo que vamos a continuar este seminario. Yo les voy a pasar el correo electrónico mañana y si vamos a continuar el domingo. Si no, se los paso el lunes, pero lo más probable es que continuemos el seminario el domingo después de la iglesia de ustedes, a la hora que llegan, a las 8 de la noche, 7 de la noche, no sé, voy a ver a qué hora hago el seminario el domingo para que continuemos con el seminario que no ha terminado. Y así tú vas a determinar a qué iglesia vas a asistir. Entonces dice Patricia, eso Daniela, porque a mí me tocó una iglesia bautista
sensacionalista y me preocupé. Bueno, claro, soy hermana de Mari Colmenares y yo estoy en Venezuela. Ah, Mari Colmenares, soy hermana de Mari. Yo estoy en Venezuela. Ah, Mari, tú eres la hermana de Mari, de mi mina. Dios te bendiga. Si te hablo, dice, ok, si te hablo de algo que nunca escuché, como el arrebatamiento, y de verdad sentí el llamado, ahora sí sirvo a la gloria de Dios, la gloria sea para Dios. Claro, por supuesto, yo te creo. Dios te despertó. Dios te dio, hey, estás haciendo las cosas mal, despierta. Y te va a mantener siempre despierta. Dios te bendiga, oro por ti. Daniela, ¿cómo es alguna aquí en Miami, Kendall? Ok, bueno, no, la que en Kendall yo asistía a una, Daniela, allá en Kendall, en Miami, em, que me gustó mucho. El servicio que más me gustó es en inglés. En español también el pastor, un venezolano, por cierto, también predica bien. Pero doctrina fuerte así, en inglés está la iglesia, creo que está en la 88 se llama Lifted Church. Lifted. Antes se llamaba Miami Baptist Church. Ahora se llama Lifted Church. Está en la 88. Sí, Lifted Church 88 con Kendall, no me acuerdo, con Hamos Boulevard, perdón. 88 con Hamos Boulevard. Ahí está. Es la iglesia que recuerdo en este momento que te puedo recomendar, en Kendall. Hay otra que está más para Fort Lauderdale, que es la iglesia bautista reformada, que allí, por cierto, esta semana va a ir Sujel Michel a predicar, ¿verdad? Sí, está al lado de Target de la 88. Ahí está. Puedes asistir a esa iglesia, busca al pastor en español, que es un venezolano, busca a Barbosa, busca ahí un brasilero que se llama Barbosa, el apellido Barbosa, muy buena persona. Y pregúntale, José Ramón me envió, van a hablarte, van a saber. Dios te bendiga, Daniela. Yo voy a orar para terminar este seminario. Continuamos el domingo. Hay muchas cosas más que hablar. Esto no ha terminado, ni siquiera va por el 50%. No nos dio tiempo, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por este día, por las personas que se conectaron. Más de 100 personas, Señor, solicitaron el acceso. De esas 100 personas, pocas se conectaron, Señor, pero las que se conectaron, Señor, son las personas que querían escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Bendigo la vida de estas personas que hoy se conectaron. Yo te pido que les pongas paz en tu corazón a todas las personas que están hoy aquí, a los amigos que están apoyando. Yo les envío una palabra de bendición y gracias personalmente por este apoyo. En el nombre de Jesús, yo oro para que cada una de estas personas encuentren una iglesia verdadera, de sana doctrina en sus vidas. Gracias, Señor, por darme la oportunidad esta noche de hablar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Bueno, nos vemos el domingo, primeramente Dios, 8 p.m., hora del este, Estados Unidos. Ustedes pues coloquen la hora allí en su calendario. Voy a pasarles otro correo electrónico el día de mañana. Se lo voy a pasar desde mi correo personal y también desde el correo de José Ramón de Acero Espiritual. Porque hay veces que como el correo de Acero Espiritual le llega en bandeja de promotion o le llegan en spam, entonces coloquen en su buscador de correo electrónico Acero Espiritual. A ver si por casualidad les llegó allí en spam y lo puedan sacar. La paz de Dios sea contigo. Recuerda, yo soy José Ramón Carmona y esto es Acero Espiritual.